Centro Núcleo Milenio, Autoridad y Asimetrías de Poder, que dirige Katia Araujo, y ella tuvo así como la idea de que sería súper interesante que Fernando, ya que viene por el Centro Núcleo Milenio, pudiera estar acá. Nosotros participamos del Núcleo Milenio a través del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, que es un centro también financiado por CONICYT, y es desde ahí que colaboramos con el núcleo. Así que aquí quisimos hacer un conversatorio más pequeño, reducido, un espacio reducido, y nos pareció súper interesante la propuesta que tú nos hiciste, sobre todo a través de Mariana, que hacía nuestra intermediación, ¿no? En torno a... Adelante, por favor. Sí, adelante. En torno a este ser joven en el siglo XXI, o la experiencia de inaugurar una cultura, un título muy interesante, muy provocativo, así que, y que además tenía mucho que ver con lo que pudimos ver de tu trabajo, así que muchas gracias por estar acá, Fernando, y por haber viajado primero desde Argentina y luego desde Santiago hasta acá para compartirnos tu trabajo. Está bien, no, el agradecimiento es mío, de verdad, porque tengo mucho aprecio por Katia, porque compartimos un grupo de teoría social de Claxo, y porque compartimos inquietudes, y me viene contando desde hace algún tiempo ya las actividades que desarrollan en el centro, y para mí es un orgullo también estar acá. Porque también de alguna manera me da la posibilidad de que pongamos, o de poner en mi caso a consideración de un grupo de expertos todo lo que uno viene trabajando, como para tener intercambio, devoluciones y devoluciones, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es como, me parece casi necesario, porque todos de alguna manera tenemos más o menos en claro el tiempo en el que estamos viviendo, que nos genera mucha expectativa, pero también desconcierto, también nos genera ciertas frustraciones. Es un tiempo muy convulsionado, en el que no hay mucha claridad sobre el horizonte que pueda advenir, y me parece interesante, antes de eso, antes de entrar de lleno en el tema de los jóvenes, pasar como rápidamente por algunas pinturas rápidas de lo que es la época actual. Época actual sobre la que no hay un acuerdo sobre cómo llamarlo, ni cómo sería el concepto que más o la denominación que más aproxime o expresar la época actual, ¿no? La pueden llamar sociedad conexionista, la pueden llamar capitalismo cognitivo, sociedad de la información, sociedad informacional, etc. Yo voy a elegir un poco una de tantas esas. El hecho de que haya tantas denominaciones para un momento que es común también habla de las dificultades que tenemos para asirlo, ¿no? Entonces, me parece interesante tomar una de todas esas, y yo opté por llamarla sociedad informacional, que es una denominación que le pertenece a Manuel Castells, y que desarrolla a lo largo de toda su obra, va haciendo aproximaciones a este concepto de sociedad informacional, pero que podríamos, así como sintetizarlo rápidamente, en una descripción que hizo en un prólogo de un libro que se llama Navegar contra el viento, que editó la Universidad de San Martín este año, que se llama, lo define como el orden social emergente que deriva de las nuevas pautas de organización tecnosocial, y que en cada asentamiento humano adquiere características propias vinculadas a su historia, su geografía y su trayectoria. Esto quiere decir que si bien participamos de un mundo que tiene globalmente características
compartidas, también es cierto que en cada lugar se expresa de maneras diferentes, de acuerdo a su tradición, a su geografía, a su cultura y a su historia. Entonces, rápidamente un pasaje por eso, ¿no? En la sociedad de la informacional, digamos, el Papa tiene Twitter, ¿no? Esto es un repositorio de los libros incunables a los que nadie tenía acceso del Vaticano hasta hace 4 o 5 años atrás, y que hoy forman parte de un repertorio de bibliotecario que está accesible para cualquier persona en el mundo, entrando para ver cosas que solamente estaban al acceso de muy poca gente, ¿no? De investigadores, en general, investigadores de la teología, pero hoy están disponibles para todo el mundo. Pongo el ejemplo de la Iglesia en estos 4 ejemplos porque me parece que es bastante emblemático, ¿no? Que el Papa tenga Twitter, que los libros que antes estaban casi prohibidos o inaccesibles, hoy tengan la posibilidad, que las cuentas del Vaticano hayan aparecido en una investigación del Vaticano, del Vatilix, y que hayan expuesto todas las maniobras financieras del Vaticano, que quiere decir que todo aquello que estaba guardado bajo 7 llaves, hoy un hacker puede entrar, mostrarlas, exponerlas y mostrarlas. Y esto es una misa de gallo en la Plaza del Vaticano, que pareciera más una transmisión en vivo de todos los que están allí que una misa propiamente dicha, ¿no? O sea, parece curioso, pero es como interesante esa apertura y esa multiplicación, porque en definitiva es una misa en la que están presentes los que están ahí, pero la están transmitiendo en vivo para un montón de gente. En la sociedad informacional, digamos, un hashtag de ni una menos, sin ningún apoyo mediático, puede convocar 500.000 personas en la plaza de los 2 congresos de Buenos Aires. Así no se ve mucho, pero es un poco algo. A ver, me quedé sin batería. Bueno, lo que digo es que ahí se ve, digamos, la convocatoria de ni una menos, que es solamente un hashtag que incide en la agenda pública y que permite ver a un montón de personas que reivindican derechos y que piden justicia. Esto es 1 millón de personas, ahí había 500.000, aquí hay 1 millón de personas, esto es en Lima, Perú, también convocados a partir de un hashtag. Entonces me parece también ahí algo que es para resaltar, ¿no? En la sociedad informacional, digamos, existe lo que conocemos como una impresora 3D clásica que hace una mano ortopédica que sale $200.000, y un chico que se llama Gino Tubaro, de Rosario, de la ciudad de Rosario de Argentina, hizo con una impresora 3D una mano ortopédica que no llega a salir más de $150, y que está al acceso de cualquier persona y que cumple las mismas funciones y que pueden ir adaptando los tamaños a medida que el niño va creciendo. Pero también una impresora 3D puede hacer eso, ¿no? Una casa, en un lugar donde evidentemente hay posibilidades que no estaban contempladas en lo que era ni el gremio de la construcción, ni las posibilidades de acceder a esas facilidades, ¿no? Esperen que tengo... Yo no sé dónde dejé... una cartuchera roja. Tenía un puntero de láser también, porque me haría falta. Hay un puntero de láser porque yo quiero ir marcando cosas. En este se le terminó la batería. A preguntarle a Begoñas. Ah, sí. Yo
Entonces, decía, hay evidentemente una serie de acontecimientos que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas que tiene como cambios fuertes. Y no hay problema. Por ejemplo, hoy un repartidor de pizza puede llevar o un negocio de pizzas puede llevar sus pizzas por un dron, ¿no? O las transacciones en moneda electrónica, aunque parezca mentira, son el país, digamos, la región del mundo donde mayor transacciones en moneda electrónica se producen es en África, que es uno de los lugares más pobres del mundo. Entonces, cuando hablamos de brecha tecnológica, ya es muy difícil que sea homologable a brecha social. La accesibilidad que se tiene a la conexión, a Internet, a celulares cada vez más baratos, con prestaciones cada vez más y servicios cada vez más importantes, hace que esto sea de una importancia cada vez mayor y extendida. Estos son, por eso necesitaba el puntero, porque acá hay, por ejemplo, estas son el modo en que se produjeron parejas desde el año 1940 hasta 2010, y fíjense que la línea roja de abajo, que es la que corresponde a encuentros online, por supuesto no existieron hasta 1990. Existe un pequeño saltito en 1980 cuando se empezó a probar lo que era intranet en las empresas, pero digamos, a medida que se fue empezando a masificar el acceso a Internet, y por supuesto mucho más después de 2010, a medida que fueron apareciendo aplicaciones de encuentro como Tinder, Happen, etc., hizo que, digamos, la curva fuera subiendo mucho más rápidamente, pero al mismo tiempo que fuera decayendo la que es en azul, que es a través de encuentros con amigos, presentaciones familiares, etcétera, ¿no? Pero fíjense las del mismo sexo, que es la columna de al lado, ¿no? El gráfico de al lado. Fíjense cómo a partir de 1990 hasta 2010, estamos hablando desde 2010 hasta ahora, es mucho mayor, pero no encontré un gráfico, solamente descripciones que no tienen gráficos. Entonces, es algo también, todo esto presenta como una reconfiguración de lo social que impacta en todos los campos de la teoría social. Por ejemplo, el año pasado fue el año en donde mayor cantidad de encuentros o parejas se formaron, mayor cantidad de parejas interraciales, interreligiosas y del mismo sexo. Donde es algo completamente inaudito en relación a años anteriores, así bien viene creciendo, el año pasado se produjo como una explosión en este sentido, ¿no? Entonces, ahí hay algo que también es interesante pensar. Porque cambia la composición no solamente de las parejas, sino el modo y el tipo de parejas. Ahora, miren esto que también es bastante curioso, pero que forma parte justamente de esto que estamos hablando, ¿no? Mieko Hatsune es una cantante virtual y la gente que está ahí es gente real. Y los músicos que están ahí son reales. Es una persona que no existe. Es un éxito en Estados Unidos también, en Japón, pero ha traspasado la frontera de Japón. Y esa gente que está ahí es real, está asistiendo a un recital en donde
quien canta no existe, digamos. Ni siquiera la voz es real, ¿eh? No es que es una voz de alguien, es una voz también armada. Y esto es una fábrica, la fábrica Mercedes, automatizada, donde, digamos, en 4 minutos muestran el armado de un Mercedes-Benz sin ninguna participación humana. Son todos robots. Cambian las condiciones de trabajo, pero también las posibilidades de trabajo. Ahora, esto es lo que me parece a mí que demuestra que estamos asistiendo a una extensa reconfiguración cultural, donde se produce una nueva narrativa de lo social, una nueva narrativa de lo personal, una nueva narrativa de lo institucional. Por lo tanto, también empieza a emerger una lógica epistémica diferente, y por lo tanto, cuando se conjugan estas dos variables, lo narrativo con lo epistémico, como ocurrió en el pasaje, aunque parezca un poco fuerte como tesis, cuando se produjo el pasaje de la narrativa mítica a la narrativa lógica, quiere decir, cuando la unidad de sentido estaba dada por la mitología, todo lo que tuviera que ver con lo emocional y lo individual, y pasa a una narrativa más basada en el logos, donde la unidad de análisis tiene mucho más que ver con lo racional y con lo abarcativo social, eso produjo un cambio de cosmovisión. Hoy estamos en este desplazamiento de lo narrativo, y esta nueva emergencia epistémica también está dando cuenta de un cambio también con todo lo que eso implica, porque significa que el hombre se piensa a sí mismo en relación a la naturaleza, en relación al futuro, en relación al pasado, en relación a sí mismo y en relación al cosmos, de una manera diferente. Esto, por supuesto, tiene una lógica social y tiene una lógica, o digamos, una dimensión social y una dimensión individual. Pero también tiene, en esta especie de desgranamiento, tiene una dimensión institucional, económica, organizacional, educativa, laboral y política. Con lo cual, estamos frente a un cambio de época de carácter global. Me pueden interrumpir cuando quieran, si prefieren que vayamos conversando, vamos conversando, digo, para que no se haga tan expositivo. Y lo que quieran podemos ir viéndolo. Algunos ejemplos que me parece que pueden dar cuenta de esto y que ya no son tan anecdóticos o genéricos como lo que mostrábamos hasta recién, ¿no? Hay una crisis del sujeto moderno. Claramente, digamos, el sujeto que se pensó, digamos, el sujeto cartesiano que se definía a partir de una identidad que estaba sostenida en su pertenencia geográfica, que estaba sostenida en su identidad sexual y que estaba sostenida en un oficio, que era capaz de definir, por ejemplo, el nombre o un apellido. Esas pertenencias son pertenencias que hoy ya no son las columnas identitarias del sujeto actual. El sujeto actual se puede cambiar de nacionalidad, y lo respalda la ley. Se puede cambiar de apellido, y también lo respalda la ley. Se puede cambiar de sexo, y también lo respalda la ley. Se puede tener oficios dinámicos, y eso hace que empiecen a elaborarse o a surgir otras maneras de ser y de habitar el mundo, evidentemente, con un sujeto que tiene otra construcción, otro proceso de subjetivación. Segundo punto que me parece también, hay como una inestabilidad evidente en lo institucional, ¿no? La primera institución es la institución madre que más fuertemente se encuentra en este momento inestable, y cuya legitimidad está puesta en
en duda y está cuestionada y tiene que de algún modo empezar a reformularse, a repensarse en sus fundamentos y en sus funciones, evidentemente es el Estado y por lo tanto los vínculos con los ciudadanos. Pero toda la columna de la izquierda son instituciones que empiezan a tener un ruido, digamos, con esta otra columna que es la columna de la derecha, en donde evidentemente ya hay ruidos entre la empresa y el management, entre los partidos políticos y sus militantes, entre los sindicatos y los trabajadores, entre los medios y sus audiencias. La institucionalidad que construyó la matriz experiencial de la modernidad es la que está en crisis, ¿no? Se vuelve progresivamente disfuncional frente a la nueva lógica relacional, pero también frente a lo que podríamos llamar una nueva lógica existencial, a partir de este sujeto que estamos hablando, o refiriendo. Es una institucionalidad que no logra contener ni dar respuestas ante las nuevas demandas y experiencias sociales. Se encuentra en una etapa de revisión de sus fundamentos y de sus funciones. Eso es algo que evidentemente está ocurriendo y no logra de todas maneras encontrar una definición. Es parte de un proceso que la vuelve interpelada todo el tiempo la institucionalidad, pero al mismo tiempo, al ser instituciones que en su mayoría se compusieron, se organizaron, se concibieron en relación a un Estado moderno, hoy decimos que todas esas instituciones, en la medida en que el Estado propiamente esté alterado, también se alteran en cascada. Después, y esto es lo que hablábamos recién, un cambio en el patrón narrativo, hoy con Lorena más o menos comentábamos esto en el almuerzo. Por ejemplo, en los últimos años, en el último lustro, surgieron 30.000 vocablos o artículos nuevos en Wikipedia. Estos son solamente algunos, tal vez los más conocidos, pero que sirven como para darnos cuenta de que hasta hace poco, muy poco de estos conceptos formaban parte del manejo con que la teoría social se pensaba lo social y se pensaba en cuanto a categorías, en cuanto a conceptos, y evidentemente un nuevo paradigma. En este momento, Wikipedia tiene 1.520.000 artículos. Que artículos son palabras, ¿no? Entradas nuevas. Recordemos que la enciclopedia primera fue la enciclopedia de Diderot, tenía 78.000 vocablos a fines del siglo XVIII, y con eso alcanzaba para dar cuenta del mundo. Hoy tenemos 1.520.000 artículos y no alcanza para dar cuenta del mundo. La diversidad y la complejidad es tan importante que, digamos, queda como mucha afuera. Ahora, fíjense esto, la cultura interactiva, estos son como, es como si fuera un campo semántico de la cultura interactiva. Vean la cantidad de palabras con connotaciones de tipo social. Casi no hay ninguna que no tenga algún tipo de connotación y por lo tanto cierta dimensión política también. Todo este manejo de este espectro conceptual hace que, digamos, el modo en que uno refiere y piense lo social, y refiere y piense los modelos de organización, y refiere y piense la política, evidentemente está atravesada por todo esto. Este fue, digamos, que ustedes conocen de qué es, un emoticón que habrán usado un montón de veces. Cuando decimos que hay un desplazamiento en la narrativa, no estamos hablando de algo antojado, sino que, digamos, por ejemplo, el diccionario de Oxford, que todos los años define una palabra como la palabra del año, la palabra que de algún modo tiende a representar la interacción que ha tenido el mundo,
hizo que en 2015, por ejemplo, la palabra del año fuera ese emoticón, que por primera vez en la historia del diccionario de Oxford, que es un diccionario que trabaja y define las palabras anuales con universidades e institutos de investigación de todo el mundo, por primera vez una palabra que no es una palabra. Al año siguiente, no casualmente, la palabra fue la posverdad, en 2016. Con lo cual, digo, también estamos en una especie de sismo donde se producen movimientos tectónicos no solamente visibles, sino de aquello que de algún modo garantizaba cierto respaldo y cierta veracidad y cierta empiria a todo lo que era la palabra de las ciencias sociales en general, ¿no? Pero pensémoslo sobre todo en relación a la política o sobre todo en relación a la educación. Digamos, pareciera como que un pronunciamiento no necesitara un respaldo empírico para poder tener impacto e influir y gravitar en lo social como si fuera respaldado por algún dato empírico. Cosa que está alterando completamente los escenarios políticos y de la vida social en general. Vivian Evans, que es un lingüista inglés, sacó este libro. Ustedes, para tener una idea, ¿no? Esos cuadros que están a la izquierda son los 176 emojis con los que surge el lenguaje de los emoticones. Que primeramente eran combinaciones de teclas, hasta que vino un estudiante japonés que estaba en Estados Unidos y hizo eso con otro, casi jugando. Hoy son más de 5.000. Me llegó por mail uno, debe estar circulando, lo deben haber visto, hay uno que ofrece 30.000 emoticones para diferentes situaciones. Lógica comunicacional como una nueva lógica, digamos, semiótica. Hay como entonces una hegemonía de la comunicación visual. Y por lo tanto, un pasaje de la narrativa lógica, que ahí lo estábamos viendo, a una icónica. Son narrativas convergentes y transmediáticas. Surgen nuevos lenguajes que rompen con la linealidad expresiva que de algún modo caracterizó a la cultura occidental desde el siglo VI a.C. hasta la actualidad. Se producen saberes y conceptos que no se subordinan a la palabra ni a la explicación procedimental clásica. Entonces estamos en un problema, además estamos en un problema cognitivo. Porque evidentemente se producen saberes alrededor de esto, también se producen conceptos, pero es muy difícil que se puedan subordinar a la palabra. De hecho, por ejemplo, muchos de nosotros habremos estado en situaciones donde le decimos a nuestros hijos o a nuestros sobrinos o nietos o lo que sea, cuando tenemos alguna dificultad de tipo tecnológica, bueno, a ver, ayúdame a hacer esto, no sé cómo hacerlo, ¿me decís cómo lo hago? Y es muy probable que la respuesta de estos niños sea un desaire importante, con un mal humor evidente, porque nosotros lo hemos estudiado eso, porque no se trata de algo que sea un conocimiento traducible a la lógica explicativa nuestra. La lógica explicativa nuestra obedece o está subordinada o está, digamos, condicionada por una cosmovisión. La paideia y el modo en que se organiza el conocimiento y se enseña tiene que ver con ese cambio que decíamos hoy cuando se pasó del mito al logos y por lo tanto empezaron a organizarse los conocimientos. Esa lógica explicativa hoy está, digamos, explotó.
está rota. Entonces un chico se siente violentado cuando lo obligan a cambiar de una lógica del mundo a otra, a un conocimiento que él resuelve de una manera mucho más evidente y práctica que conceptualmente. Entonces, lo que hacen es ponerse de muy mal humor y decirnos, dejate lo hago yo. ¿No? Tiene algo que ver también con esto que hablábamos hoy en el almuerzo con Lorena, porque me parece también interesante como anécdota, porque ella comentaba que, digamos, cuando uno le pide a un joven actual, digamos, que presente un trabajo práctico y muchas veces le da la opción de que lo presenten en forma, digamos, visual, tienen un manejo de los recursos y por lo tanto también cierto modo para desplazarse en esa lógica narrativa mucho mayor, con mucha más vertiginosidad, pero al mismo tiempo con un efecto mucho más rápido que aquellos que deciden y optan por escribir un paper clásico en una monografía. ¿No? Entonces, evidentemente hay algo de eso, y estamos en situaciones como la que hablábamos hoy, justamente cuando un docente reconoce a sus interlocutores como mejores alumnos a sus interlocutores, o sea, aquellos que más capacidad tienen para, o digamos, más desarrollada, tienen una anfibiedad para adaptarse a la lógica de su profesor y salir de ahí y entrar nuevamente en una lógica que es la propia. Entonces, ahí se produce un hiato experiencial que el profesor no puede cruzar y se le produce como un déficit interpretativo muy importante. Por lo tanto, digamos, solamente reconoce y percibe como interlocutores a aquellos que manejan su lenguaje o su modo de expresarse o su narrativa, pero empieza a tener ciertas dificultades y, por lo tanto, cierta descalificación con todos aquellos que no se adaptan tan fácilmente a una lógica áulica que se parece mucho, si no es igual, a la del siglo XVIII. ¿Sí? Entonces, esto es de Willem Flusser. Willem Flusser es un comunicólogo australiano que emigró durante el nazismo, su familia, y él se crió en Brasil. Es un comunicólogo bastante ignorado, pero es uno de los talentos adelantados que tuvo nuestra época, porque esto lo escribió en 1970 y algo. Y dice, somos testigos, colaboradores y víctimas de una revolución cultural cuyo campo de acción apenas adivinamos. Uno de los síntomas de esta revolución es la emergencia de imágenes técnicas a nuestro alrededor. Fotografías, películas, imágenes televisivas, de video y de las terminales de las computadoras asumen el papel de portadores de la información que antes estaban en los textos. Y eran textos lineales. Hoy ya no experimentamos, conocemos y valorizamos el mundo gracias a las líneas escritas, sino a las superficies imaginadas que cambian nuestra vivencia, que cambian nuestro conocimiento y que cambian nuestros valores. El mundo ya no se presenta más como línea, como proceso, como acontecimiento, sino como plano, escena, contexto, y agregaríamos algunas cosas más desde ese momento hasta ahora, pero es casi profético, porque está hablando de un mundo que empieza a tener explicabilidad, no a partir de un logo, sino de las imágenes. ¿Siguen hasta acá? Cambio en la lógica comunicacional y en los consumos culturales. Esto es lo que pasaba en un minuto en 2016. Se mandaban 150 millones de emails, pero fíjense WhatsApp, se pasaban 20 millones, se transmitían 20 millones de WhatsApp por minuto en 2016. Y se miraban por YouTube 2,7 millones de videos. Se iniciaba el inicio de 2,276 millones de videos.
Fíjense, se hacían 972.000 encuentros por Tinder. Se hacían, todo esto es por miles, 38.190 fotos de Instagram en ese momento. Fíjense en 2017. Miren Tinder, digamos, ¿no? Se pasó de 900.000 a 990.000. Fíjense, Instagram se pasó de 38.000 a 46.000. Fíjense YouTube, de 2.700.000 a 4,1 millón. No, empiezan a aparecer otras redes sociales. Y fíjense el retardo que empieza a tener los mails con respecto a otras posibilidades comunicativas. Ahora véanlo en 2018. En Tinder, ¿dónde está? Tinder, 1.100.000. Digamos, son conexiones por minuto. En YouTube 4,3 millones de videos vistos. Ahora, fíjense, WhatsApp. Empieza a tener un aumento, esos son 38.000 millones, y fíjense en 2019, 42.000 millones de mensajes en WhatsApp por minuto. Imagínenselo multiplicado por la cantidad de minutos de un día. Si solamente ese dato está hablando de, digamos, de que la comunicación explotó. Porque esos mensajes son mensajes de voz, memes, emoticones, audios, textos, links. Esos multiplíquenlo por 41.000 millones. ¿No? Son casi 42.000 millones de mensajes por minuto. Eso ya, digamos, hace pensar que es todo otra cosa. Digamos, imagínense que antes nos comunicábamos por teléfono, de punto a punto. Hoy cada mensaje puede ser reenviado 5 veces. 5 veces y después 5 veces más y 5 veces más, de a 5, mejor dicho. Ay, perdón, disculpa. Sí. Igual que me llama que interesante